por qué cantamos, o en otras palabras, qué tan importante es mi adoración para Dios. ¿Cómo podemos saber que verdaderamente estamos adorando a Dios? Es una buena pregunta también. ¿Cómo saber que sí estoy adorando a Dios o que Dios está recibiendo mi adoración? ¿Cómo podemos ir más allá de la música a la presencia de Dios para tener una experiencia transformadora? Muchas veces cuando no entendemos el concepto de la adoración, lo único que logramos es pasar un momento muy padre, nos sentimos bien con los cantos que entonamos, nos inspira fe y un poquito de confianza, pero en realidad no han pasado nada que verdaderamente toque el corazón de Dios, como lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo podemos ir más allá de la música a la presencia de Dios para tener una experiencia transformadora? Los hombres y mujeres que adoraron con todo su corazón a Dios fueron transformados por Dios. Cuando adoramos a Dios, ¿en dónde se enfoca la atención de Dios? ¿En la música? ¿O en la voz? ¿O en las letras del canto? ¿O en los coros? ¿En dónde pone Dios su atención cuando usted y yo estamos en un tiempo de alabanza y de adoración? Vamos a tratar de contestar estas preguntas a lo largo de esta reunión y la siguiente reunión, así que ponga mucha atención. Quiero empezar hablando precisamente del significado de la palabra adorar. La palabra adorar es una palabra muy rica en su significado, así que vamos a estar meditando en algunas de ellas. Número uno, adorar principalmente significa amar en extremo. Amar en extremo, eso significa adorar. Amar en extremo, que nos lleva a una entrega total. Número dos es rendirse también. Significa rendirse, inclinarse, postrarse. Número tres también significa confiar o depender. Número cuatro significa gratitud, reconocimiento o aprecio también. Número cinco significa honrar, reverenciar, respetar, glorificar. Y número 6 significa también obedecer. El día de hoy vamos a tratar de ver los primeros 3. Son características de un corazón de un adorador. ¿Cómo puedo asegurarme que cuando yo entono un canto a Dios, Él lo va a recibir y lo va a disfrutar y lo va a apreciar? Muy sencillo. Tenemos que tener ciertas características como adoradores que hacen que nuestra adoración pueda llegar a la presencia de Dios y sea recibida como un olor grato a nuestro Dios. Yo no sé cantar. A lo mejor hoy me desentono un poquillo, pero le echo ganas. El hecho de que vaya a cantar hoy un poquito, no crea que mucho, un poco, es con la única intención de dejarle saber a usted que Dios ve mucho más allá del tono de nuestra voz. Que Dios ve mucho. Hay gente que dice: yo no canto porque no sé cantar, y aparte canto muy feo, y mi familia me dice que cante, pero que cante en el baño allá encerrado, ¿no? Y cuando llegamos aquí nos apenamos. Nos apenamos con el de la derecha, con el de la izquierda, con el de enfrente, con el de atrás, porque no sabemos cantar muy bien. Pero Dios ve mucho más allá que el tono de nuestra voz. Muchos de nosotros no fuimos privilegiados con una voz muy bonita, pero eso no nos impide a verdaderamente adorar a Dios, que es lo que quiero enseñarle el día de hoy. Vamos a empezar con el primero: amar en extremo. Adorar a Dios significa amar en extremo. Amar en extremo. Y antes de hablar de este punto, quisiera nada más mencionar: toda la Biblia nos expresa el amor de Dios por el ser humano. Toda la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta cuánto Dios nos ama, cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Misael compartió el domingo pasado que una de las cosas que nos ayuda a mantenernos caminando con firmeza en contra de las artimañas del diablo es estando seguros de cuánto Dios nos ama. Cuando tú estás seguro de cuánto Dios te ama, tú puedes caminar con libertad, puedes caminar con confianza. Toda la Biblia expresa el gran amor de Dios que tiene por ti y por mí. ¿Tú quieres saber cuánto Dios te ama? Lee la Biblia.
¿Tú quieres saber cuán importante es tu vida para Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber cuánto Dios planeó tu vida para que tuvieras éxito, para que tú pudieras vivir una vida plena? Lee la Biblia. La Biblia es una expresión del amor de Dios por nosotros. De hecho, el cristianismo es una relación de amor entre Dios y el ser humano, entre el creador y la creación. Eso es el cristianismo. Es un vínculo estrecho de amor profundo entre un Dios que nos ama y un cristiano o un hombre, un ser humano que ha aprendido a amar a su creador. Le voy a leer algunos versículos de la Biblia rápidamente, no son todos, solamente algunos para que usted se dé una idea. Juan 3:16, todos lo conocemos. Pues Dios amó tanto, dice Juan. Dios amó tanto al mundo, y cuando dice al mundo se refiere al ser humano, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la expresión de Juan dice esto: Dios amó tanto. Está hablando de un amor impresionante, de un amor muy grande, demasiado grande. Primera de carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol San Juan pudo percibir, fue el apóstol más joven que caminó con Jesús de todos los discípulos. La Biblia nos enseña que el apóstol Juan se recostaba sobre su pecho. Habla del más jovencito de ellos que se apegó a Jesús de una manera muy especial. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Juan desarrolló un corazón de adoración para Jesús. Y él fue el que dijo: nosotros le amamos a Él simple y sencillamente porque Él nos amó primero a nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dijo esto: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, dice Pablo. No dice solamente que nos amó, al igual que Juan, ¿verdad? También usa una expresión que nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Vuelve a utilizar esa expresión de un amor tan grande. Jeremías 31:3, fíjese lo que dice el profeta mayor del Antiguo Testamento: Dios se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Este amor eterno quiere decir que no tiene fin. ¿Cuándo Dios va a dejar de amarte a ti y a mí? Nunca va a dejarte de amar a ti y a mí. Le estoy dando estos versículos como una base para algo que queremos hacer el día de hoy, así que no pierda el hilo del mensaje. Dice que nos amó tanto, dice aquí claramente, dice con un amor eterno. Por tanto te prolongué mi misericordia. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan vuelve a decir: miren cuánto amor. Otra expresión, ¿verdad?, que va mucho más allá solamente de que Dios me ama, sino cuánto amor. Dice aquí: miren cuánto amor mira con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Interesante, pero hay muchos más versículos en la Biblia, no habría tiempo para citarlos todos, que hablan del amor de Dios por nosotros. Hay unos muy bonitos que dice: en mis manos te tengo esculpido, dice la Biblia. Tú eres la niña de mis ojos, dice Dios. Tienes muchas frases, muchas palabras en la Biblia. Todo el libro de Cantares habla del amor de Dios. Aunque habla de Salomón, el rey Salomón, y la mujer sulamita, está explicando y expresando el amor de Dios por la iglesia. Está hablando precisamente de esa relación de intimidad, de amor profundo entre Dios y su pueblo. Toda la Biblia es una expresión del amor. ¿Sabe una cosa interesante? Dios siente algo por el ser humano y no lo calla, lo expresa, lo dice, lo declara, lo confiesa. No se queda callado y dice: pues yo los amo, ¿verdad? Y aquí se queda. Yo sé que los amo y con eso es suficiente. No, Dios lo expresa. Dios no lo expresa en su palabra. ¿Cuántas veces en momentos difíciles de nuestra vida hemos leído esos versículos que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios?
Y entonces hace una lista de situaciones adversas que enfrentamos en la vida y luego dice, nada de eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, Dios no se lo calla, Dios que lo expresa, nos los dice. Marcos capítulo 12, quiero una historia. Aquí uno de los maestros de la ley le hace una pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó citando Deuteronomio capítulo 6 versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice. Esto es igual a amar en extremo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es igual a amar en extremo. Por eso decía al principio, el cristianismo es una relación de amor entre Dios y el ser humano. Y Dios no calla sus sentimientos, Dios los declara, los confiesa, te los hace saber a ti y a mí a través de su palabra. Porque es que a veces venimos y nos da pena cantarle a Dios, expresarle lo que Él significa o se supone que significa para nosotros. ¿Por qué nos es tan difícil decirle a Dios que lo amamos? La alabanza y la adoración, los cantos de alabanza y adoración son solamente una expresión de algo que aquí adentro ya es una realidad. Va mucho más allá. Por eso decía, ¿dónde pone Dios su atención cuando nosotros le cantamos o lo alabamos o lo adoramos? ¿Dónde pone Dios su atención? Dios va mucho más allá de la música, Dios va mucho más allá de las letras, de los cantos. Dios ve el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón para Él? El cumplimiento del primer mandamiento más importante de todos, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, es el fundamento de la adoración. Cuando nosotros cumplimos con este mandamiento, entonces tenemos ya la base más importante para adorar a Dios. El cumplimiento de este mandamiento, vuelvo a repetir, es el corazón de la verdadera adoración. Entonces, ¿qué es la adoración? La expresión de nuestro amor profundo por Dios. El amor tan grande que tenemos con Dios. Hay muchas formas de expresar la adoración. Una de ellas, y es la que estamos refiriéndonos estos 2 domingos, es a través del canto, a través de la adoración, a través de cantos de alabanza y adoración. Quiero darle varios ejemplos el día de hoy. Mateo capítulo 28. De hombres que amaron o mujeres que amaron profundamente a Cristo. Mateo 28 nos habla de la resurrección de Jesús. Pero en el capítulo 27, no vamos a leer el 27, vamos a leer el capítulo 28. Pero quiero nada más narrarle. En el capítulo 27 nos dice que hubo un grupo de mujeres que amaron en extremo a Jesús. Y uno de los discípulos, de los 12 discípulos, Juan, que siguieron a Jesús todo el trayecto, desde su detención, desde su arresto, desde su ¿cómo se dice? Su vía crucis, hasta el momento de su crucifixión. Y después de su crucifixión siguieron a las personas que enterraron o sepultaron a Jesús en aquella tumba. Fueron gente que no se separaron de Jesús. Fueron un grupo de mujeres: María la madre de Jesús, María Magdalena, nos dice la Biblia en el libro de Mateo, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Estas mujeres amaban profundamente a Jesús. Juan, el apóstol Juan, el único apóstol que se mantuvo firme hasta el último momento de la vida de Jesús. Mientras los demás discípulos habían corrido, mientras se había quedado solo, donde no había gente que había recibido un milagro de Jesús, gente que había recibido alimentación de Jesús, que había recibido un consejo, que había orado por ellos. Nadie de esas personas que habían recibido el favor de Dios a través de Cristo, ninguno de ellos estuvo ahí. Solamente un grupo de personas con una característica muy peculiar. Eran personas que amaban profundamente a Jesús.
Fue el gran amor por Jesús que los llevó a no poner atención en el peligro que corrían de ser arrestados, de ser agredidos también por ser discípulos de Cristo. En el capítulo 28 ya Jesús había resucitado. Nos dice que el siguiente día, muy temprano en la mañana, María Magdalena y otras de las mujeres prepararon unas especies aromáticas para ir a ungir a Jesús. Recuerde que lo enterraron rápidamente porque ya se acababa el sábado y iba a entrar el sábado, y entonces querían que ya Jesús estuviera enterrado. Al siguiente día van temprano a ungir a Jesús y se dan cuenta que la piedra había sido removida y está un ángel ahí. Y entonces María Magdalena habla o tiene esa conversación con el ángel y les dice en el versículo 7: y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos lo que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Fíjense lo que hicieron. Ellas corrieron hacia él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Interesante, no había un instrumento, no había nadie dirigiendo un coro. ¿Sí me explico? Simple y sencillamente vieron a su Señor, a su Maestro, aquel que amaban profundamente, y lo primero que hicieron fue adorarlo. Se inclinaron, se postraron, abrazaron sus pies. Esto nos enseña algo muy importante. La verdadera adoración surge de un corazón profundamente enamorado de Dios. Por eso muchas veces vemos personas que, no estoy criticando, pero pasa, empieza la alabanza y la adoración y están así como volteando para todos lados, ¿verdad? O sea, no conectamos verdaderamente con Dios, o estamos aplaudiendo y así, como que hemos perdido la razón y el propósito principal por qué hemos venido aquí. Hemos venido aquí a adorar a Dios, a demostrarle a través de cantos de alabanza y de adoración nuestro profundo y gran amor por Él. Una persona que ama a Dios, un hombre o una mujer que ama a Dios profundamente, no tiene ningún problema en levantar sus manos, en derramar lágrimas al Señor, en sentir ese canto que estamos entonando, sentirlo aquí. Muy sencillo. ¿Qué hacen los novios el día del cumpleaños de la novia? Y quieren expresarle lo que hay en su corazón, que la aman y que es importante para ellos, y que son el amor de su vida, ¿verdad? ¿Qué hacen? Van ahí al parque donde está el mariachi, ¿verdad? O no sé, le llevan una rondalla o lo que sea, y le llevan una serenata ese día. Mueven a todo el grupo, ¿verdad? Para que les toquen delante de la ventana o del cuarto, ahí donde está la muchacha dormida en la mañana temprano o muy en la noche. Y lo que está haciendo el chavo es expresar únicamente a través de los músicos, a través de las canciones que le van a cantar a la chava, expresarle su profundo y gran amor por ella. Vuelvo a regresar al principio. Dios siente algo por ti, por mí, y no se queda callado, lo expresa, nos lo dice. Por eso es que si tú y yo leemos la Biblia, nos vamos a convencer del amor de Dios por nosotros, porque es claro el mensaje de Dios hacia nuestra vida. Cuando una persona recibe a Cristo, yo siempre le recomiendo: lee el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan primero, antes de cualquier otra cosa en la Biblia. Lee esos libros. Y siempre me preguntan ¿por qué? Porque esos libros hablan del gran amor que Dios nos tiene. Y si de algo nosotros tenemos necesidad, es de estar convencidos que hay alguien que nos ama con un amor eterno que nunca se acaba. Estas mujeres se postraron. Dentro de estas mujeres estaba María Magdalena. La Biblia describe o nos dice que estaba María Magdalena. Fue la primera mujer que vio a Jesús. Y muchos escritores, muchos estudiosos de la Biblia asocian a María Magdalena con la mujer que visitó a Jesús en la casa del fariseo, en el libro de Lucas capítulo 36. Vamos a leer la historia porque está asociada
Porque dices tú, ¿cómo es posible que esta persona llegó a amar o ellos llegaron a amar tanto a Jesús? ¿Por qué estos hombres? ¿Por qué Juan logró amar tanto a Jesús? Y hay algo muy interesante en esta historia. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Recuerde que los fariseos eran los que estaban de responsables de enseñar la ley al pueblo. Eran los conocedores de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Eran los hombres que deberían de ser un mediador entre Dios y la gente, que pudieran enseñarles, que sean un ejemplo del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios hacia la humanidad. Se suponía que eso deberían de ser. Uno de los fariseos invitó a cenar a Jesús, ¿verdad? Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, en otras palabras, una mujer que se dedicaba a la prostitución, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Interesante, esta mujer con una vida turbulenta, con una vida difícil. Imagínense cómo se podría haber sentido esta mujer si se dedicaba a la prostitución, cómo se veía a sí misma, una mujer devaluada, una mujer usada solamente, que no tenía el respaldo de nadie. Imagínense su conciencia también, cómo se sentía. Pero cuando sabe que Jesús está ahí, va y lleva lo mejor de ella. Dice que llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Ella llevó lo mejor que tenía para encontrarse con Jesús. Es lo que está diciendo básicamente. Versículo 38 dice: llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús y ella los secaba con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, o sea, viendo a la mujer, le estaba diciendo a Simón, ¿verdad? Estaba viendo a la mujer, no quitaba sus ojos de ella, pero le estaba hablando a Simón. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, que era costumbre en ese tiempo hacerlo para los invitados. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella la ungió, ungiendo mis pies con su perfume exquisito. Te digo que sus pecados, y mira lo que dice ahí, que son ¿qué? Muchos. Estaba en lo cierto el fariseo cuando dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando, que es una mujer pecadora, ¿verdad? Que tiene una vida terrible. Estaba en lo cierto. Y Jesús lo afirma: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella demostró tanto amor.
Por eso ella demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Jesús comparó el espíritu, la actitud de esta mujer arrepentida, de esta mujer que tenía conciencia de con quién se estaba encontrando, los pies de quién estaba lavando y los pies de quién estaba besando. Ella estaba consciente que era el Hijo de Dios, era Jesús el que podría traer el cambio en su vida, el que podría traer la paz que tanto anhelaba, el que podía liberarla de sus pecados, el que podía traer una nueva conciencia, el que podía restaurar su vida, el que le permitiría levantar su vista y vivir con dignidad nuevamente. Ella entendía quién era Jesús. El fariseo, no. Jesús le dijo: yo llegué a tu casa y me invitaste como un igual a ti. No has entendido quién soy yo. No me diste absolutamente nada. Pero al que mucho se le perdona, dice Jesús, mucho ¿qué? Ama. Mucho ama. La verdadera adoración surge de un corazón que está consciente cuánto Dios nos ha perdonado, cuánto Dios me ama, qué tan grande es su amor por nosotros. Y no es que Dios sea un Dios ególatra y egoísta que solamente quiere que le estemos cantando. No, porque la Biblia no nos enseña eso. Sí nos exhorta y nos anima a que adoremos a Dios, pero únicamente como respuesta de lo que ya Dios hizo por nosotros. Amarnos profundamente. Amarnos profundamente. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta todo lo que Cristo hizo por nosotros. Te das cuenta cuánto Dios nos ama. Y lo único que hacemos cuando venimos y tomamos un tiempo para entonar unos cantos a Dios es expresar lo que ya es realidad aquí adentro de nosotros, nuestro amor por Dios. Así que no te preocupas tanto si cantas bonito o no. Tú levantas tus manos, puedes expresarlo libremente porque Dios lo ha expresado libremente para ti y para mí. No hay nada de qué avergonzarnos. El profundo amor de Dios demostrado a través de su gran perdón. La Biblia nos enseña claramente que la verdadera adoración surge de un corazón enamorado profundamente de Dios. Mujeres, ¿cuántas de ustedes que están casadas les gusta que su esposo les diga que las aman? No todas, ¿verdad? Levanta su mano. Esta es la oportunidad que usted tiene para que su esposo se ponga las pilas y diga seguido, ¿verdad?, que la ama. Ahora, yo le hago una pregunta, y sinceramente, mujeres, y ayúdenme en esto, ¿sí? ¿A cuántos les gusta que solamente su esposo le diga una vez al día que las ama? Levante su mano. Ay, qué egocéntricas son, ¿eh? Qué egoístas. ¿Verdad que no es cierto eso? No, es el deseo y el anhelo de escuchar de aquella persona que tú amas, que tu amor por esa persona es recíproco. ¿Sí me explico? Y tú esperas esas palabras de amor, esas palabras que llegan a tu corazón y que digan: yo te amo, yo te amo. ¿Sabe? Una ocasión estábamos platicando Katy y yo, y yo le decía a ella que ella la amaba, y le dije esto. Eso fue hace unos años atrás, pero yo le dije esto: yo quiero que estés segura de una cosa. No importa lo que enfrentemos en la vida, no importa las circunstancias, por más difíciles y grandes que atravesemos, no importa lo que venga en la vida, yo nunca te voy a abandonar. Nunca lo haré. No importa lo que tú y yo enfrentemos en la vida, nunca te voy a abandonar. La única forma es que Dios me recoja, me lleve a su presencia. Es la única forma. De otra manera, nunca te vas a deshacer de mí. Es la verdad. ¿Por qué lo digo? Por una sencilla razón. La amo. ¿Sí me explica? Cuando está el corazón de un adorador hecho ya realidad aquí adentro, todo lo que tú y yo hagamos por Dios
puede convertirse en un acto de adoración al Señor. Te vas a dar cuenta más adelante que tú puedes adorar a Dios con tu vida, con tu propio estilo de vida. Tú puedes adorar a Dios con tu matrimonio, puedes adorar a Dios con tu familia, puedes adorar a Dios con tu profesión. Cuando las actitudes correctas de un adorador están aquí adentro, en nuestro corazón, siendo una realidad.